comento que dentro del chat me está acompañando mi compañero Eduardo y mi compañero Jorge García, nuestro soporte técnico para México, y van a estar al pendiente respondiendo los chats en los comentarios, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito referente a lo que es la configuración e instalación de nuestras soluciones de almacenamiento. Es un gran contenido el que vamos a estar revisando el día de hoy. Espero lograr aclarar muchas de sus dudas y poder, pues para los que son nuevos manejando nuestra marca o los que tienen, están pensando en adquirir, están pensando en utilizar nuestros equipos, tengan un poquito más el conocimiento referente a ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio formalmente y voy a proceder a apagar mi cámara. Muchas gracias por estar presentes. Y bueno, antes de iniciar, les quiero platicar un poquito de quiénes somos, quién es Growat y qué es lo que nosotros realizamos. Prácticamente Growat es una empresa 100% china que nace en el año 2010 en Shenzhen, ¿sí? Llevamos ya más de 10 años en el sector solar fotovoltaico mexicano y latinoamericano. Y bueno, algo que nos caracteriza es que estamos ofreciendo al mercado productos de grandes rangos que van desde los 0.75 hasta los 253 kilowatts. Prácticamente estamos arriba de 3.500.000 unidades enviadas. Tenemos una potencia generada de más de 37 gigawatts, ya con 2 plantas en Shenzhen. Y algo que nos caracteriza, somos más de 3.000 empleados y 400 ingenieros de desarrollo e investigación. Aportamos mucho a esta área de desarrollo e investigación para poder prácticamente brindarles soluciones de la mejor calidad, de la mejor eficiencia. Entonces, este es un plus, ¿no? Bueno, vamos a iniciar hablando de por qué es importante el almacenamiento de energía. Como saben, sin electricidad, pues prácticamente estamos en la oscuridad, ¿no? Se calcula que más de 1.200.000 personas viven sin acceso a la electricidad. Pues imaginemos qué es lo que puede estar sufriendo esta gente, ¿no? Ya que todo lo que desarrollamos, todo lo que llevamos a cabo, lo hacemos a través de online, ¿no? Requerimos 100% de la electricidad para sobrevivir. Es una necesidad, ¿no? Y bueno, ¿por qué el almacenamiento de energía es importante? Además de los diferentes factores inesperados que afectan la red SFE, bueno, la red local, perdón, todo esto influye y nos hace pensar y optar por el uso de nuevas soluciones de almacenamiento que permitan satisfacer nuestras necesidades. Se necesita realmente el almacenamiento residencial, ¿no? La energía solar desperdiciada, el soporte técnico, incluyendo inversores, inversores de almacenamiento, inversores de bombeo, inversores híbridos, que van de unos rangos de los 3 a los 30 kilowatts, ¿no? Problemas con el alto costo eléctrico, corte de suministro eléctrico. Entonces, todas estas factores nos hacen pensar y optar por estas alternativas. Ahora, vamos a entrar en contexto hablando un poquito referente a los sistemas típicos de almacenamiento de energía, ¿vale? En el mercado actual, ¿sí? Se consideran, o bueno, existentemente hay dos soluciones de almacenamiento. Una de ellas es un inversor híbrido que se caracteriza principalmente por ser un inversor capaz de poder inyectar a la red y al mismo tiempo, a través de ciertos componentes externos, vamos a poder hacer una configuración fuera de red, ¿no? Una configuración de respaldo, como es el caso de un ATS y un banco de baterías, ¿no? Va a haber bastantes características principales, entre ellas el maximizar el autoconsumo, reducir el uso de tarifas picos
y tener energía de respaldo. Otro de los sistemas de almacenamiento son los inversores cargadores. Prácticamente nuestros inversores cargadores o los inversores cargadores son dispositivos que no van a poder inyectar a la red, que es una de sus principales razones. Se conoce en el mercado comúnmente como un inversor cargador sin inyección a red, que es el nombre correcto. Y bueno, prácticamente esto significa que no va a poder inyectar a la red, pero sí va a poder utilizar la red del generador o la red local o la red de un generador para alimentar las cargas críticas y tener respaldo en las baterías. Prácticamente las características principales es que va a dar una independencia total y va a ser un poquito más flexible, ya que vamos a poder configurar incluso vamos a poder configurar varios inversores en paralelo y vamos a tener arreglos a la salida en monofásico, bifásico y trifásico. Lo vamos a platicar más adelante, pero igual para que vayan conociendo cuáles son las soluciones de almacenamiento que actualmente están en el mercado. Y bueno, estamos listos para un futuro con almacenamiento. Además de los que ya le había comentado, los sistemas que vamos a estar hablando hoy son sistemas interconectados que también se pueden configurar o adaptar para hacer un sistema interconectado con almacenamiento. Prácticamente nuestros inversores híbridos cumplen con estas características y ya que vamos a poder tener o vamos a poder ofrecer un producto como un sistema interconectado y poder asegurar a nuestros clientes o poder asegurar a nuestros técnicos que vamos a poder configurar nuestro inversor como un sistema aislado en un futuro, ¿no? Algo muy importante de mencionar y que vamos a estar platicando el día de hoy también son referente a los modelos MIN XH, que son nuestros nuevos productos que estamos lanzando al mercado solar, fotovoltaico mexicano y latinoamericano, y nuestros inversores SPH, ¿no? Que son modelos inversores con inyección a red. Por otra parte, vamos a hablar también de nuestros modelos SPF-ES, que son modelos, son inversores cargadores sin inyección a red, que prácticamente van a tener una característica principal, que es que pueden funcionar con o sin baterías, ¿no? Y bueno, sientan la confiabilidad también de que podemos utilizar o anexar un sistema híbrido o aislado en una instalación ya existente. Por default ya les comenté un sistema híbrido como el que vamos a platicar el día de hoy, que es el SPH de 3000 a 6000 BLUS, puede funcionar como un sistema de interconexión y al mismo tiempo a través de un ATS podemos utilizarlo para función de respaldo, ¿vale? Es muy importante comentar también que en instalaciones ya existentes, donde ya existe un sistema de interconexión, podemos utilizar también o anexar un sistema híbrido. Lo mismo sucedería al hablar con sistemas con inversores cargadores sin inyección a red, ¿no? Podemos anexarlo a instalaciones ya existentes, donde ya existe un sistema, digamos, un inversor de interconexión, podemos añadir un sistema, un inversor cargador sin inyección a red para tener respaldo. La parte de abajo pueden observar una imagen donde tenemos configurados 4 inversores MIN, que son inversores de interconexión a red, en conjunto con un SPF de 4000 a 12000, ¿no? Bien, como en esta presentación nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la correcta instalación y configuración de los sistemas de almacenamiento, tanto nuestros inversores híbridos como nuestros inversores cargadores sin inyección a red, es muy importante mencionar, antes de entrar en contexto, cuáles son los retos de los sistemas de almacenamiento que nosotros hemos observado y que nosotros hemos estado prácticamente viviendo cotidianamente, ¿no? Que tenemos ya por experiencia.
Vamos a hablar, son varios, pero vamos a enfocarnos únicamente en tres que yo considero son de los más importantes. En primer lugar, las altas temperaturas, ¿no? Que en algunos países, en Sudamérica, en algunos estados de la República, están por arriba de los 45 grados, ¿no? Esto pues prácticamente puede causar eh, daños o puede causar prácticamente eh, malas configuraciones o en, dispositivos de baja calidad. A lo que voy es que prácticamente si estamos utilizando componentes de baja calidad que no van a soportar altas temperaturas o no van a poder trabajar con altas temperaturas, pueden dañar el sistema, no pueden dañar como tal un sistema. Entonces consideren esta primera como tal el duro desafío que es del medio ambiente, que afecta a los componentes externos en la instalación. Y bueno, por otra parte, las deficiencias en las instalaciones. Esto es muy común, se podría decir que el 70% de, de los fallos en los sistemas es ocasionado por una falla en instalación, ¿no? Prácticamente no utilizar protecciones apropiadas, dejar cableados prácticamente mal instalados, una instalación deficiente prácticamente da una posibilidad de riesgo tanto de seguridad hacia el consumidor como al propio sistema. Entonces es muy importante también tomar en consideración este reto que es en la instalación de un sistema. Y por otra parte, perdón, el servicio postventa, ¿no? Utilizar componentes o elementos de diferentes marcas. A veces o es muy común que se presenten fallos de compatibilidad o fallos de comunicación por el uso de diferentes marcas de componentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tres factores. Las altas temperaturas, prácticamente la deficiencia en las instalaciones y algo muy importante, el utilizar diferentes marcas, ¿no? De dispositivos. Y bueno, entrando ya en contexto, vamos a platicar ahora de cuáles son las soluciones de almacenamiento que Growad está ofreciendo al mercado solar, tanto mexicano como latinoamericano en general. Estas son las alternativas que les vamos a ofrecer y que vamos a estar explicándoles. En primer lugar, vamos a hablar de nuestros inversores cargadores. Ya lo comenté anteriormente, nosotros manejamos esta gama de inversores cargadores sin inyección a red. Frecuentemente en el mercado se les conoce como off-grid, pero bueno, voy a platicar un poquito de las especificaciones rápidamente. Manejamos tres modelos diferentes. Es nuestro inversor SPF de 4000 a 12000 TDBM, que prácticamente es un inversor que se caracteriza por poseer un transformador de baja frecuencia incorporado, lo que nos va a dar salidas a 120 y 240 volts en fase dividida. Por otra parte está su hermano, que es también el SPF de 6000 a 12000 DBM MPB, que prácticamente es un inversor que la diferencia o la principal característica a comparación de su hermano es que va a soportar un mayor rango de voltaje del sistema fotovoltaico, ¿vale? Bueno, por otra parte tenemos nuestro inversor SPF 3000 TLLVM, que tiene es un inversor salida 120 volts y su principal característica es que va a poder, va a ser un poquito más flexible, ya que se va a poder configurar en paralelo hasta más de 6 unidades, bueno, hasta 6 unidades, perdón, y vamos a poder tener diferentes tipos de salida, a 120 volts, en monofásico, bifásico 240, trifásico 240, ¿vale? Y bueno, también está su primo, que es el SPF 3000 TLLVMES, que igual va a tener características muy similares y lo único que va a diferenciar es que este inversor, que es el SPF 3000 TLLVMES, va a poder funcionar con o sin baterías, ¿vale? Y finalmente les voy a platicar de la tercera solución que ya estamos ofreciendo al mercado solar, que es prácticamente un inversor SPF de 5000 TLLVMES, que además de que va a poder funcionar con o sin baterías, tiene salida a 240 volts en fase dividida.
requiere forzosamente de un ATS para tener el neutro y poder instalarlo en sistemas pues, que requieran alimentación a 120 volts, ¿vale? Este es nuestro sistema SPF, más adelante lo vamos a platicar y vamos a platicar un poquito de sus configuraciones en general. Y bueno, ya para finalizar estaría comentándoles que estos inversores son compatibles tanto con baterías de litio o baterías de ácido plomo. Nosotros, Growatt como tal, ya les estamos ofreciendo un kit completo, ¿no? Tanto en inversores, cargadores, como en baterías de litio, ¿no? En este caso les platicaré de las baterías ARC y AX, nuestras baterías ARC 2.5, que prácticamente tiene un sistema modular que va a permitir la configuración hasta 10 baterías en paralelo, y anexando un R-Hub vamos a poder tener prácticamente torres de 8 torres de 10 baterías en paralelo. Lo mismo pasaría con nuestro sistema modular AX 5.0, que puede configurarse hasta 10 torres en paralelo y un máximo de 8 torres, perdón, de 10 baterías en paralelo. Ahora vamos a hablar un poquito referente a nuestros inversores híbridos, ¿no? Ya conocen, o bueno, la mayoría de ustedes ya van a conocer nuestro inversor SPH de 3000 a 6000 TL BLUS. Prácticamente este es un inversor híbrido, es un inversor que va a tener la capacidad de inyectar o no a la red en dependencia de la demanda, en dependencia de las características de la instalación, y va a requerir de una TSUS forzosamente para tener el respaldo, ¿no? Para tener la energía de respaldo. La máxima potencia de respaldo que va a ser, va a ser de 3.6 kilowatts. De igual forma, nuestros inversores SPH son compatibles tanto con baterías de litio como baterías de ácido plomo, ¿vale? Y obviamente les recuerdo, son nuestras baterías por excelencia, son las AX y las ARC, que son compatibles sin ningún problema con todos nuestros modelos de inversores híbridos y cargadores sin inyección a red a bajo voltaje. Por otra parte, les voy a platicar un poquito de nuestros nuevos productos que acaban de entrar al mercado solar fotovoltaico, que es el inversor MIN 3000 XH o los MIN XH, que van de 3 a 7.6 kilowatts y de 8.2 a 11.4 kilowatts. Son compatibles con baterías de alto voltaje. Por excelencia vamos a estar utilizando la batería Aro HV, que es un módulo de 3.3 kilowatts, y bueno, el rango va a ser de 2 a 6 piezas, ¿vale? En paralelo. Entonces, si nos damos cuenta, estamos cubriendo prácticamente todas las capacidades, no vamos a tener ningún problema. Algo que va a caracterizar a estos inversores es que va a cumplir con la misma función de un inversor híbrido, porque es un inversor híbrido, claramente, y bueno, requiere de un ATS-US para respaldo, y se va a diferenciar porque a comparación del inversor SPH, que también es un inversor híbrido, este ya cuenta con un monitoreo Wi-Fi y LAN incorporado. Entonces no necesita obtener una antena o una data logger extra, ¿no? Ya viene incorporado. Y bueno, además de nuestros inversores, estamos también ofreciendo accesorios para los sistemas off-grid, como son nuestros cargadores solares. Este cargador solar prácticamente lo que va a hacer es que nos va a brindar la capacidad de poder aumentar el sistema fotovoltaico, ¿no? Si queremos expandir el sistema, vamos a poder utilizar estos cargadores. Por otra parte, para el paraleleo de las baterías, vamos a poder utilizar nuestro componente externo R-Hub. Y ya lo comenté, para el modo de respaldo requerimos forzosamente de un ATS. En cuanto a dispositivos de monitoreo, vamos a manejar dos para SPFs o inversores cargadores sin inyección a red y controladores solares, así como nuestro sistema de bombeo. Vamos a utilizar el Chain Wi-Fi F y o en su defecto el GPRSF para, para el sistema de monitoreo, ¿no? Como antenas de monitoreo. Y para el SPH, que es nuestro inversor híbrido, vamos a utilizar el Chain Wi-Fi F tradicional que ustedes ya conocen. Y bueno, de forma rápida les platico algunas de las configuraciones o algunas de las aplicaciones que ya se han realizado, que ya tenemos experiencia.
Aquí está un sistema de 10 kilowatts que se realizó en un hospital de Sudáfrica. Aquí tenemos un sistema de 10 kilowatts con dos inversores SPF 5000. Y bueno, tenemos una gran, bueno, ya tenemos experiencia trabajando con los inversores, ya tenemos, digamos, referencias, ya tenemos prácticamente varias en México y en diferentes partes del mundo, sistemas instalados que hasta la actualidad siguen funcionando sin ningún problema y que, bueno, lo compartimos como caso de estudio para que tengan la confianza y tengan ustedes prácticamente la idea o que tengan la conciencia de que ya existen sistemas instalados y que están funcionando en perfectas condiciones. Ahora, vamos a entrar un poquito en verificar, en ver ya en cuanto a configuración, vamos a hablar del monitoreo. Para los inversores SPF, los inversores cargadores sin inyección a red y los híbridos, vamos a poder tener, ya lo dijimos, dos tipos de monitoreo. Un monitoreo local, que es a través de nuestro software PDKeeper, que a través de conectarnos a una computadora mediante un cable USB, vamos a poder ver información de entrada e información de salida, ¿vale? Por otra parte, ya ustedes conocen nuestros sistemas de configuración, que es el ChainForm App, y nuestro servidor, que es el Chain Server, donde podemos realizar prácticamente todos los análisis, ¿no? Del sistema, flujo de energía, estado de la batería, estadísticas, configuración de parámetros. Obviamente ya lo comenté, para inversores híbridos vamos a necesitar utilizar las data loggers o las antenas de monitoreo correspondientes. Y bueno, esta es una pequeña ventana de cómo se vería el Chain Server, ¿no? Las diferentes características, lo generado por el tema fotovoltaico, la batería, el consumo del inmueble y la importación, ¿no? Lo podemos ver de forma gráfica y numérica, y podemos prácticamente checar los estados de carga y descarga de batería, gráficos numéricos, etcétera. Algo muy importante y un beneficio que vamos a tener al utilizar nuestra gestión de monitoreo inteligente es que vamos a poder realizar reportes online de fallas, ajustes de parámetros remoto, actualizaciones de firmware remoto y nos va a servir para evitar visitas a sitio y reducir los costos de mantenimiento. Vamos a entrar ahora sí ya a lo que son operaciones de los inversores SPH. Vamos a iniciar platicando un poquito de los diferentes tipos de configuraciones que vamos a poder realizar, iniciando con los modos de carga o los modos de operación de prioridad. En los SPH podemos configurarlos de diversas maneras, ¿no? Primeramente lo haremos del modo de prioridad. Iniciaremos platicando de la prioridad de cargas. Este es por default el modo de efecto para maximizar la energía solar y reducir la energía importada a la red. Prácticamente actuaría de la siguiente manera: si la energía solar es suficiente, vamos a poder prácticamente alimentar las cargas como prioridad y al mismo tiempo vamos a poder cargar la batería, ¿no? Y lo restante o lo sobrante será inyectado a la red. Si la energía solar no es suficiente, ¿sí? O nula, prácticamente la batería entraría para apoyar las cargas críticas en conjunto con la red. Aquí sí voy a detenerme un poquito, sé que me voy un poquito rápido, pero creo que hay puntos importantes que debemos de mencionar. Este también es un modo de prioridad, que es el modo de prioridad Battery First o prioridad de la batería, y prácticamente este tipo de prioridad se caracteriza por lo siguiente, ¿no? Si la energía solar es suficiente, prácticamente vamos a poder tener prioridad de la batería y al mismo tiempo alimentar cargas críticas en conjunto con la red, ¿no? Si la energía solar no es suficiente, prácticamente vamos a tener el 100% del respaldo de la red para poder alimentar las cargas críticas y al mismo tiempo cargar las baterías. Algo muy importante es que para el almacenamiento solo para emergencias, tenemos que seleccionar en el inversor la prioridad de Battery First, que es muy importante, y tenemos que establecer un uso horario, establecer el horario, que es de 00 a 23:59 horas. También vamos a deshabilitar el Backup Mode y activar el On
as a church, ¿no? Bueno, otro de los modos de prioridad es el read first, perdón, o prioridad a la red, que prácticamente actuará de la siguiente manera. Si la energía solar es suficiente, va a tomar como prioridad la inyección a la red, ¿no? Vamos a tener, y al mismo tiempo cargará las cargas en conjunto con el apoyo de las baterías. Si la energía solar no es suficiente, prácticamente la batería tomaría la batuta para inyectar a la red y al mismo tiempo alimentar las cargas críticas. Vamos a hablar ahora de los tipos de configuración que se van a poder realizar en los SPH, en nuestros inversores híbridos. Vamos a ver, por ejemplo, estos tres diagramas. El primero lo voy a mencionar no tan detalladamente porque más adelante les voy a platicar con un diagrama que estamos compartiendo mucho, un diagrama actualizado, pero ya saben, nosotros podemos configurar nuestro sistema híbrido como un sistema de interconexión y tener el respaldo con el backup a través del ATS. Por otra parte, también podemos configurar el inversor únicamente como un sistema de interconexión. Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Voy a interactuar como un sistema de interconexión y en algún punto volver a configurar con un banco de baterías y con un ATS para tener respaldo. Y finalmente, también podemos configurar el inversor como un sistema fuera de red completamente, como un sistema off-grid. Y bueno, en cuanto a la instalación del SPH, vamos a tomar el siguiente diagrama como referencia para que tengan el conocimiento y sepan cómo se realizan las configuraciones. Prácticamente el SPH en conjunto con sus componentes se van a conectar o se van a configurar de la siguiente manera, ¿no? Por una parte vamos a tener el sistema fotovoltaico, la entrada de las baterías, la conexión a Wi-Fi, conexión con la red directamente del panel principal. Y vamos a tener también una comunicación con un Smart Meter US que nos va a apoyar para limitar la potencia o aplicar la cero exportación. Este requiere también o viene incorporado con unas zonas de medición, las cuales se tienen que configurar entre el centro de carga principal y el medidor. Bueno, en cuanto al ATS, tenemos, no hay pierde, prácticamente es salir de las salidas del EPS del inversor y conectarnos directamente a las entradas del EPS del ATS para que exista una correcta comunicación, ¿no? Para que exista una correcta conexión. El ATS también tiene que recibir voltaje del centro del panel principal, ¿no? Y de ahí tenemos que salir del ATS hacia nuestro centro de cargas críticas, ¿no? Es muy importante comentar que el ATS es un interruptor de transferencia automática con transformador de 220 a 120 volts. Esto quiere decir que ya nos va a salir con un neutro. Y bueno, también aquí les muestro nuevamente el diagrama de cómo sería la configuración. Voy a hacer aquí un paréntesis para que hemos observado mucho que en cuanto a la instalación, ¿verdad? Muchas veces encontramos o nos vemos o conocemos que se realiza erróneamente, ¿no? Por eso es la intención de verlo más específicamente. Ya lo comenté, es muy importante que al momento de utilizar un SPH se hagan las conexiones correctamente y utilicemos las protecciones adecuadas, claro, y se conecte respetando la polaridad prácticamente tanto de los paneles como del banco de baterías. Si se están utilizando baterías ARC 2.5, además de que de los cables de corriente, también tenemos que asegurarnos de configurar la comunicación. La comunicación prácticamente sería del puerto PCS del banco de baterías al puerto CAN del inversor, que lo vamos a ver un poquito más adelante. A cuanto al ATS, tenemos igual, ya lo comenté, las salidas del EPS que van a incorporarse directamente a las terminales del inversor al ATS y las salidas hacia el centro de cargas críticas, ¿no? El inversor va a estar recibiendo también por una parte voltaje del centro de carga principal y a su vez el ATS tiene que recibir voltaje del centro de carga, ¿no? Entonces es muy importante comentar también en cuanto a la comunicación que el cable COMS, el cable de comunicación tiene que estar correctamente conectado si se van a utilizar el Smart Meter y pues no está diseñado
para estar en exteriores, ¿no? El Smart Meter se tiene que configurar en un lugar pues seguro, en un centro pues predeterminado para evitar daños, ¿no? Los cables de comunicación también que van a ir hacia las donas de medición, y recordar que las donas de medición que vienen incorporadas con el equipo se tienen que configurar entre el centro de carga y el medidor, ¿vale? Algo muy importante, y se los voy a leer para que lo consideren siempre, siempre, siempre al momento de hacer la configuración del ATS. Asegúrense siempre que la tierra y el neutro no estén conectados en ningún punto posterior al ATS. Para verificar, midan continuidad entre ambos cables. Si existe continuidad, tendríamos que corregir la instalación de acuerdo a este diagramita. Finalmente, el neutro o alguna de las líneas de red no se puede conectar posteriormente al ATS. ¿Sí? Tengan ¿Puedes pasar a la siguiente muy en cuenta diapositiva estas para que lo indicaciones, noten? ya que prácticamente el 50% de las fallas que nos reportan se manifiesta después del ATS, no por una incorrecta configuración del ATS. Y bueno, este es el diagrama formal, el que les vamos a estar compartiendo, el que prácticamente va a regir la conexión tal cual del sistema híbrido, y prácticamente va a tener que seguir esta misma configuración. Ya lo platiqué de las salidas del inverter backup del CPS a las entradas del EPS del ATS, de las salidas del ATS al centro de carga principal, conexión correctamente con las baterías. Si están utilizando baterías Growatt, recuerden que pues, no necesitan forzosamente una, una protección, ya que por default las baterías vienen protegidas, ¿no? Internamente. Ahora sí. Hola, Vamos Carlos. a hablar un poquito ¿Puedes en cuanto regresar una al, diapositiva? en cuanto al medidor, ¿sí? Para la correcta configuración. No sin antes, mi compañero Eduardo va a platicar un poquito. Sí. Regresa a la diapositiva anterior, por favor. A ver si se puede. Ahí está. Bueno, hay una pregunta que varias veces hacen algunos instaladores, que es ¿cómo, cómo puedo yo, si solo voy a tener un panel al que alimentar, puedo yo alimentar este panel sin instalar un panel nuevo, un panel principal nuevo? Y acá nos hacía la pregunta un instalador, ¿quién fue? Jaime Arcilla nos preguntaba eso. Sí se puede, solamente hay que tener en cuenta la máxima potencia de salida EPS del inversor. Si estamos debajo de esa máxima potencia, está bien que nuestro panel de cargas de emergencia sea nuestro panel principal. Y la otra es que forzosamente sí vamos a tener que instalar un panel antes del panel principal y antes del ATS, porque necesitamos un punto donde podamos conectar el, el interruptor del inversor y el interruptor del ATS, ¿no? Básicamente, el panel principal es como se muestra en el diagrama, pero no tendría otros interruptores, otros breakers, más que el del inversor y el del ATS, ¿no? Eso sería. Adelante, Carlos. Perfecto, Eduardo, ya te escucho bien. Ok, entonces, bueno, si ya quedó claro esta parte, vamos a platicar un poquito referente a la correcta configuración del medidor, ¿no? Del medidor del Smart Meter como tal, ¿no? Vamos a hablar primeramente de la configuración de las zonas de medición. Recuerden que la dirección de las fechas significa la dirección que va desde la red hasta la carga, ¿no? Que va desde la red pública
hasta la carga del usuario. Entonces, al momento de abrir nuestra dona, tenemos que respetar la guía que nos va a marcar en la flechita, ¿no? Que va a regir la polaridad. Eso es muy importante, ¿no? También recuerden que tenemos que conectar correctamente los cables de comunicación. Esto es muy importante y yo también lo he visto bastante, porque muchas veces no saben realizarlo o no recuerdan cómo realizar la configuración, entonces solamente recuerden conectar correctamente las borneras en las líneas que van de la salida de las donas y del conector al puerto de comunicación, ¿vale? Aquí les muestro de igual forma cuál sería la comunicación correcta. Tenemos que conectarnos directamente a la terminal verde de que dice MEDA del inversor. Y aprovechando la diapositiva, aquí pueden ver el cable, el puerto CAN del inversor, que prácticamente va a regir la comunicación entre el inversor y la batería de litio ARC, ¿no? Y bueno, prácticamente no hay pierde, no hay confusión. Directamente de la terminal del inversor se tiene que configurar con la terminal del Smart Meter a los puertos positivo, negativo y tierra, ¿no? Que corresponden a los puertos del RS485, del conector RS485. De igual forma, las salidas del cable de las zonas de medición. Y este es el ejemplo de la conexión correcta, ¿no? Yo aquí no hay tanta duda, no hay tanto problema. Igual, cualquier duda que vayan teniendo, esta presentación se va a grabar para que ustedes puedan verlo con más detalle, ¿no? Y poder, pues, prácticamente visualizarlo correctamente. Por otra parte, también es importante comentar algo referente a la instalación del ATS, ¿no? Recuerden siempre que el ATS se conectará a las salidas del EPS del inversor y a las salidas del ATS, ¿no? Del panel de cargas. Una nota muy importante es que jamás se deben de desconectar los cables que ya vienen preconfigurados en el ATS. Nosotros solamente vamos a llegar y salir de las líneas predeterminadas, de las cargas de respaldo, las salidas y las conexiones de la red. Entonces no vamos a modificar lo que ya viene preconfigurado, ¿vale? Y 3 puntos importantes que vamos a considerar siempre es que el ATS viene con un transformador incorporado, lo que ya nos va a dar salida con neutro. La suma máxima, que es muy importante, de las salidas simultáneas de línea 1 a neutro y de línea 2 a neutro va a ser de 3680 watts. Lo mismo va a suceder para la máxima potencia continua del SPH en modo fuera de red, que va a ser de 3680 watts, ¿vale? Y bien, vamos a entrar ahora a lo que es la configuración de los sistemas, de nuestros sistemas de almacenamiento, nuestros inversores, cargadores sin inyección a red, SPF. Vamos a hablar un poquito de los parámetros importantes, los parámetros básicos, y primeramente vamos a iniciar hablando del parámetro 22, que es relacionado al Solar Power Balance, que prácticamente establece que cuando la potencia máxima solar está habilitada o está activada, el Solar Power Balance va a ser proporcional a la potencia máxima de carga de la batería más la potencia o la carga de las cargas críticas, ¿no? Pero si la potencia máxima solar es máxima y está habilitado el Solar Power Balance, esta va a ser solamente proporcional a la máxima potencia de las baterías. Entonces, es muy importante considerar este parámetro, que es uno de los más importantes, en conjunto con el que lo voy a platicar a continuación, que es el parámetro 4, ¿no? Prácticamente el parámetro 4 establece el Power Saving Mode, y esto prácticamente representa un autoconsumo, ¿no? Si está habilitado, esto va a generar que el inversor consuma un poquito más de energía, ¿no? Y si está prácticamente habilitado, o deshabilitado, mejor dicho, el consumo de la batería va a reducir considerablemente. ¿Por qué? Recuerden, esto lo he comentado mucho, nos ha pasado mucho, que nos han reportado casos donde tienen baterías de litio y estas se descargan constantemente. Recuerden que los inversores SPF tienen un autoconsumo, ¿no? En algunos casos el del SPF 3000, ese técnico lo establece,
es inferior a 50 watts. Para los SPF de 5000 a 6000 es menor a 80 watts. Entonces consideren siempre esta parte a la hora de habilitar o deshabilitar este apartado, ¿no? Para poder tener prácticamente, bueno, apoyar prácticamente a la batería de los ciclos de carga y descarga. Ahora vamos a hablar también de unos de los parámetros que establecen prácticamente la prioridad de carga y prioridad de salida a carga y de prioridad de carga de batería, que son el parámetro 1 y el parámetro 14. El parámetro 1 prácticamente nos va a estar configurado en el inversor por tres opciones, ¿no? Solar First, SBU, Solar Battery Utility, Utility First, o Red primero, y SV para el caso de los inversores SPF 3000 a 6000 ES. En cuanto a la prioridad de carga de la batería, lo va a regir el parámetro 14. Y bueno, va a estar establecido también por cuatro tipos de configuraciones que vamos a poder seleccionar. Va a ser el CSO, Solar First, CUT, es Utility First, SNU, Solar Utility, y OSO, Only Solar. Prácticamente yo siempre les recomiendo verificar todos y cada uno de los parámetros que establece el inversor, pero estos son parámetros específicos que tenemos que revisar para configurar el inversor acorde al tipo de instalación que estemos realizando, que estemos configurando, ¿vale? Y bueno, voy a platicar un poquito de lo que es el modo de configuración para carga el Solar First o Solar primero, y prácticamente lo que va a establecer esta configuración es que si el sistema solar fotovoltaico es suficiente, va a poder alimentar las cargas críticas como prioridad y al mismo tiempo, acto seguido, vamos a poder cargar las baterías. Si la energía solar no es suficiente o es nula, el sistema fotovoltaico en conjunto con la batería, va a poder auxiliar para cargar las cargas críticas. Y si este fuese nulo y la batería detectase bajo voltaje, entraría a la red auxiliar, en el caso de que tengamos configurado red, entraría a la red auxiliar las cargas críticas como prioridad y al mismo tiempo cargar las baterías hasta que alcancen un estado de carga, ¿no? Y puedan entrar nuevamente a repetir el proceso. Este es el modo solar primero para cargas. También tenemos el modo de configuración SBU, Solar Battery Red, y prácticamente se manifestaría el comportamiento sería de la siguiente manera. Si el sistema fotovoltaico es suficiente, la prioridad sería hacia la carga y al mismo tiempo a cargar la batería. Si la red no está disponible, la batería se encargaría de apoyar para alimentar las cargas críticas. Y bueno, si la batería detecta bajo voltaje, la red, entraría para auxiliar las cargas críticas y el sistema fotovoltaico en conjunto con la red apoyarían con la carga de la batería. También tenemos, como ya les había comentado, el modo Utility First, que prácticamente establece la prioridad hacia la red y actuaría de la siguiente manera. Si el sistema fotovoltaico es suficiente, si la potencia del sistema es suficiente, prácticamente no sería 100% tomado en cuenta porque la prioridad sería la red. La red entraría en conjunto con el sistema fotovoltaico a apoyar para la carga de las baterías, pero solamente la red cargaría o estaría alimentando las cargas críticas, ¿no? Y bueno, si en algún momento la red no llega a estar disponible, ¿verdad? Entonces el sistema fotovoltaico en conjunto con las baterías alimentarían las cargas críticas del inmueble. Este es el modo Utility First. Entonces, estos son los tres modos de carga para el consumo de cargas críticas, ¿no? Por otra parte, había comentado específicamente para los modelos SPF ES, también existe el modo SBU, que ya lo platicamos, pero en este caso es el Solar Red Battery y sería un comportamiento similar. Si el sistema fotovoltaico es suficiente, nos apoyará para alimentar cargas críticas como prioridad y acto seguido
o a su vez estaría alimentando o cargando el banco de baterías. Si la energía solar no fuese suficiente o nula, prácticamente el sistema fotovoltaico estaría alimentando las baterías y la red en conjunto con el sistema fotovoltaico estaría alimentando las cargas críticas, ¿vale? En caso de que la energía solar, la energía de la red fuese nula, prácticamente entraría nuevamente el sistema fotovoltaico y la batería para alimentar cargas críticas. Nota importante en estos inversores, algo que lo caracteriza, como ya lo comenté, es que con el parámetro 50 y 49 podemos elegir tanto el horario de alimentación de las cargas de salida y un horario de carga de baterías con red eléctrica o generador. Bueno, hablemos un poco referente a prioridad de carga de las baterías. Como ya lo había comentado, va a actuar de la siguiente manera, ¿no? Si seleccionamos en el parámetro 14, que es para carga de las baterías, el Solar First, esto significa que la energía solar, la carga de las baterías como prioridad, ¿no? Y la red del generador solo cargará las baterías cuando no hay energía solar disponible. Si lo configuramos como Utility First en el parámetro 14, prácticamente la red o el generador cargará la batería como prioridad y la energía solar solo cargará la batería cuando no exista red disponible. En modo SNU o Solar and Utility, prácticamente la energía solar y la red van a cargar las baterías al mismo tiempo, ¿no? Depende del tipo de configuración que estemos seleccionando. Vamos a poder utilizar este tipo de configuraciones. Por otra parte está la configuración de Only Solar, que establece que la batería solo cargará la energía solar a pesar de que haya red o generador disponible. Entonces solamente se alimentará con la carga de la energía solar. Aquí, bueno, vamos a platicar un poquito sobre el dimensionamiento. Recuerden siempre, al momento de realizar el dimensionamiento de los sistemas, utilizar los componentes ideales, los componentes adecuados. Nuestras baterías, ya lo comenté, que es la A2.5, se puede configurar el paralelo hasta 10 unidades. En ayuda con un R-Hub podemos hacer el paralelo hasta de 8 torres de 10 unidades. Podemos configurarlo igual con una base para batería ARC, que es opcional. Y bueno, también son muy importantes los cables de corriente, los cables de comunicación y los cables para el Power Mode, ¿no? Entonces tengan en cuenta utilizar siempre los componentes ideales para la instalación. Ahora sí vamos a entrar un poquito en contexto en cuanto a la instalación de los sistemas. Esto es muy importante ya que prácticamente va a regir la correcta instalación de un sistema fotovoltaico en conjunto con sus componentes. Es muy importante tener a la mano y estar preparado siempre con las herramientas necesarias para desarrollar o llevar a cabo un correcto procedimiento de instalación, proceso de instalación. Recuerden siempre tener multímetros, atornilladores, herramientas básicas, ¿no? Al momento de hacer los cálculos para un sistema Upgrade, deben de considerar estos puntos o consideren los siguientes puntos, ¿no? El tiempo de carga del electrodoméstico, el tipo de motores que se van utilizando. Recuerden que en algunos dispositivos, como son los motores, va a triplicar la potencia en el primer arranque. Consideren también el tiempo de trabajo de la carga, los tiempos de reserva, tanto el tiempo de descarga de la batería, situación con la luz solar, situación con la red eléctrica, voltaje prácticamente de la red, que sea pues, desfasado. Pues, tomar en cuenta todas esas consideraciones. Y bueno, otra cosa muy importante al hablar de la correcta configuración y conexiones, vamos siempre a checar o reconocer cuáles son los componentes internos y externos que integran un sistema, ¿no? En este caso, recuerden siempre remover la tapa inferior al momento de hacer el encendido. Recuerden realizar correctamente la instalación, ¿no? Como tal. Recuerden conectar correctamente las baterías, checar la polaridad,
checar el voltaje, encendido del interruptor, prácticamente seguir tal cual el proceso de comisionamiento de un sistema upgrade, como lo indica el manual de usuario de instalaciones. Cabe aclarar que esta presentación no sustituye para nada el manual de usuario, entonces sí consideren siempre una correcta instalación, ya lo hemos platicado anteriormente, en cuanto se realiza la instalación, antes de hacer el encendido, confirmar que los valores estén llegando correctamente, checar también prácticamente las polaridades, checar que los componentes estén correctamente conectados. Pues todo eso es muy importante, ¿no? Conectar primero la batería. Recuerden que la batería es el primero y último elemento de ser desconectado del sistema. En cuanto a la configuración del monitoreo, no hay ninguna situación. Recuerden el procedimiento tal cual. Creen una cuenta, abran, inicien sesión, extraen el número de serie y configuren la data logger a la red de Wi-Fi local. Notas de instalaciones importantes, siempre recuerden que todos los cables deben estar sujetos para evitar que se caigan. Asegúrense que la polaridad del sistema fotovoltaico y la batería estén conectadas, sean correctas. Eso siempre recuerden, la polaridad, chequen voltaje, chequen continuidad siempre antes de hacer el encendido. Se debe instalar un interruptor de lado de la red, batería y sistema fotovoltaico para cada caso. Estamos utilizando baterías de ácido plomo o baterías que siempre contemplen utilizar protecciones. Las conexiones de las baterías y los módulos fotovoltaicos deben estar dentro de los parámetros del producto. Esto es muy, muy importante. ¿Sí? Durante el funcionamiento del sistema nunca se desconectan baterías. Recuerden también que el grado de protección de nuestros dispositivos SPF es IP20, no se puede configurar en exteriores, entonces tiene que estar bien protegido contra lluvia, radiación constante y bueno, cualquier efecto que pueda afectar al inversor como tal. Algo para contemplar también, información importante sobre el diseño, es que los inversores con voltaje máximo de cortocircuito abierto, que son a 145 volts, tenemos que confirmar o tenemos que respetar un máximo de 145 volts, contemplando la temperatura externa, ¿no? La temperatura local. El inversor, por ejemplo, en el caso del 3000, el 3000 TL-LUS, también tenemos que contemplar el voltaje de entrada de 3000, contemplando la temperatura externa. Algunas otras información importante, no vamos a hablar mucho en cuanto al diseño y dimensionamiento, pero algo muy importante es la capacidad mínima de la batería recomendada para cada inversor, y esta la va a definir la tabla que adjunto a continuación. Por otra parte, algo muy importante en cuanto a la instalación es prácticamente realizar una configuración correcta, no realizar puenteos, no realizar conexiones extrañas o externas, ¿no? Prácticamente la entrada de la red debe de conectarse directamente a las terminales de red del inversor, y las salidas tienen que ir a un centro de carga independiente de cargas críticas. Entonces, que hagan puenteos o que hagan configuraciones incorrectas puede incumplir con las características del inversor y afecta la garantía, ¿no? Ya que también al momento de utilizar generadores, todos nuestros inversores SPF son compatibles con generadores externos. La configuración sería la misma, se configuraría en cuanto a las entradas de corriente alterna, y las salidas sería directamente a las cargas críticas. Si están utilizando más de 2 inversores, la misma situación, entraría a la red a las entradas de cada uno de los inversores y las salidas el centro de carga de cargas críticas. Si hay un inversor interconectado en el sistema y necesitamos un inversor off-grid, sería la misma situación. El inversor tendría sus propias cargas críticas, o sus propias cargas, perdón. Por otra parte, la red general estaría utilizando las cargas pesadas y el inversor tendría que tener sus cargas críticas independientes. Nada más de rápido, voy a comentar en cuanto a la correcta instalación y correcto, digamos, desmontaje de las baterías.
Recuerden que las baterías deben ser el primer elemento y el último elemento en ser desconectado del sistema, ¿no? Es el primero que se debe de conectar y es el último que se debe de quitar. Aquí les voy a mostrar de forma rápida cuál sería el procedimiento para realizar dicho desmonte. Vamos a ver un poquito de la vista general de las conexiones, tanto en la pantalla como en cuanto a las terminales del inversor, ¿vale? Lo más importante que debemos de considerar es que el inversor tiene una pantalla OLED, ¿sí? De igual forma tiene unos indicadores tanto de estado, indicadores de carga, indicadores de avería, ¿no? De fault. Los botones o prácticamente de funcionalidad son los Escape, Up, Down, Enter, para poder navegar a través del display. En cuanto a las terminales del inversor, pues vamos a contar con terminales de DC, que son las entradas del sistema fotovoltaico, y con entradas de AC, ¿no? Prácticamente que son para entrada y salida, ¿no? Output y pues prácticamente DC también de la entrada de las baterías, lo comenté, y del sistema fotovoltaico. También chequen, hay puertos de comunicación como el puerto USB, el puerto CAN para la configuración de las baterías, el contacto seco si necesitamos configurarlo con un generador externo. Chequen siempre el interruptor de off-on, de apagado y encendido, que esté atascado, que esté correctamente. Esto es muy importante revisarlo y conocerlo, ¿no? En cuanto a la vista del inversor SPF DBM, es muy similar, solamente que igual se podrían observar ventiladores, tiene un interruptor, tiene prácticamente LEDs de indicadores de foul, de indicadores de prácticamente es lo mismo, ¿no? Los botones igual vamos a poder tenerlos del lado izquierdo y vamos a poder tener el Enter, Escape, bajar y subir, ¿no? Entradas de AC, salidas de DC, prácticamente vamos a poder ver todas los puertos del inversor y del display, ¿no? Que son muy importantes reconocer y entender. Recuerden nunca utilizar bancos de baterías de diferentes capacidades, utilizar baterías de diferentes capacidades, porque puede dañar el equipo y puede causar la no garantía de los mismos. En cuanto al control de operación, como ya lo había comentado anteriormente, el inversor SPF DBM cuenta con un transformador de baja frecuencia incorporado, lo que le permite tener salida con un neutro, ¿no? 2 líneas y un neutro. En cuanto a la configuración de entrada de voltaje, son 2 líneas a 220. Puede configurarse con baterías y bueno, tener paneles para poder tener la carga de cargas críticas y almacenamiento de la batería. En cuanto al inversor SPF 3000, ya esto lo había comentado, es un poquito más flexible, ya que nos va a permitir, ¿sí?, hacer diferentes tipos de arreglo y tener diferentes tipos de salida. Podemos configurar inversores en paralelo hasta 6 unidades. Ahorita les voy a mostrar unos tipos de configuración. Recuerden que cada inversor va a tener salida a 120 volts, pero bueno, ya unificando los neutros vamos a tener salidas tanto a 120 como a 240 volts, ¿no? Para alimentar cargas a 240 y a 120 volts. En cuanto a los inversores SPF SPF 5000ES, estos, como les comenté en un principio, van a requerir de un ATS, ya que la salida es a 240 volts, ¿vale? Y si queremos tener el neutro la salida, requerimos forzosamente de un ATS. El transformador del ATS se va a conectar en paralelo para la creación del neutro y balance de las cargas. Esta solución es utilizada para instalaciones split phase, que son a 120 a 240. La máxima potencia de fase es muy importante, no balanceada, es de 3000 watts de línea neutro por el ATS. Y el límite de la potencia de fases balanceadas
lo dictamina la potencia nominal de los inversores. Asegúrense de igual forma, como ya lo he comentado anteriormente, que el neutro no esté conectado, o el neutro y la tierra no estén conectados en ningún punto posterior al ATS. Muy importante, ya que de ahí se manifiestan varios errores en la instalación. También, aprovechando que nos acompañan muchos de nuestros distribuidores que habían tenido la duda, es posible paralelear los ATS, se lo había comentado. Entonces, el autotransformador del ATS es conectado en paralelo para la creación del neutro y balance de las cargas. Esta solución se utiliza para instalaciones split phase, ya lo comenté, 120-240. Y bueno, eso es posible para que lo contemplen, y también aquí en el ejemplo lo está utilizando un ARHU para el paraleleo de bancos de batería, ¿no? Ahora, en cuanto a la configuración en paralelo, vamos a hablar de una configuración de paralelo monofásico, ¿sí? Prácticamente cuando todos los inversores, o los inversores, que en este caso en el ejemplo son 6 inversores, están configurados en paralelo en un sistema monofásico. Lo que quiere decir que todos están recibiendo voltaje de la misma línea de red, la red local, y prácticamente a la salida es la misma situación. Están teniendo salida a una línea y a un neutro, ¿no? Para las cargas críticas. Recuerden que todos los inversores que estén configurados en paralelo deben recibir voltaje y comunicación del mismo banco de baterías. Por lo tanto, apoyándonos con el diagramita de la parte de abajo, van a poder observar que para las conexiones de la comunicación, cuando nos hablamos de las configuraciones de corriente, que son los cables que son prácticamente lo que pueden observar como cables verdes, van a estar paraleleados entre los inversores que van a compartir la misma línea, ¿vale? En este caso, como todos los inversores están compartiendo la misma línea, todos tienen que estar paraleleados entre sí, ¿no? Para el caso de la batería es el mismo. Recuerden que el inversor, los inversores deben recibir el mismo voltaje de la batería. Y es por eso que los cables de comunicación, que son los que están en rojo, también deben de estar paralelados entre sí, como se muestra en este diagrama de conexión. Para la configuración de los inversores, tenemos que configurar el parámetro 23, que es muy importante, y lo tenemos que configurar como paralelo, ¿sí? En todos los inversores. Por otra parte, tenemos una conexión trifásica, ya lo había comentado. También podemos realizar una configuración trifásica con sistemas on-grid. Prácticamente en este caso, en este ejemplo, mejor dicho, cada inversor, o digámoslo así, los primeros 2 inversores están utilizando la primera línea. El segundo inversor está configurado a la segunda línea, y el tercer inversor está configurado a la tercera línea SFE, y a la salida es lo mismo, ¿no? Los primeros 2 inversores salen con la primera línea, el segundo inversor da a la segunda línea, y el tercer inversor da a la tercera línea de las cargas, ¿no? Importante es que tenemos que configurar o unificar los neutros para salir con un solo neutro. Y la misma situación, todos los inversores tienen que tener comunicación con el mismo banco de baterías. Para la conexión de los cables de corriente y de comunicación es la misma situación. Los cables de corriente, que son los cables de la red, se tienen que configurar entre sí con los inversores que van a compartir la misma línea. En cuanto a los cables de comunicación, como todos los inversores recibirán voltaje y comunicación del mismo banco, se tienen que paralelar de la siguiente manera, ¿no? En cuanto a la configuración, cuando las unidades se usan en paralelo trifásico, deben asegurarse que para los que están en la línea 1 quede configurado como 3P1 en el parámetro 23 con el paraleleo, 3P2 para la línea 2 y 3P3 para la línea número 3. Conexión en fase dividida, ya lo había comentado, esto es muy común, esto es de los más populares cuando queremos tener salida a 240 con neutro, pues lo tendríamos que configurar de la siguiente manera, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo claro. Tenemos 2 inversores, están configurados en paralelo, es decir, a la salida están unificándose el neutro. Tenemos entrada de línea 1 con el primer inversor, y línea 2 para el segundo inversor, y a la salida tenemos la línea 1 del primer inversor con la línea 2 del
segundo inversor, ¿no? En este segundo ejemplo, los primeros dos inversores están configurados con la línea, a la línea 1 de la red y los otros dos inversores están configurados a la línea 2 de la red local. A la salida se el mismo procedimiento, se unifican los neutros y tenemos que los primeros dos inversores están configurados para la línea 1 y los segundos dos inversores, los otros dos inversores para la línea 2 de las cargas. Como los dos inversores están comunicados con la misma línea, se tienen que configurar los cables de corriente. Y los cables de comunicación, pues prácticamente serían para configurar todos entre sí. Los cables de comunicación, perdón, de las baterías. En este caso, el modo fase dividida, si en caso necesario de seleccionar 2P2, en el primer inversor, el segundo inversor se requiere configurar como 2P1 o 2P2, depende de los requerimientos, si es 120 o 208 o 120 240. Bueno, aquí les voy a poner, también les voy a platicar de un ejemplo práctico de una solución que se puede realizar. En esta es una aplicación de un sistema trifásico de 18 kilowatts. Son prácticamente 6 inversores de 3 kilowatts configurados en paralelo. Y bueno, en cuanto a la batería, son 4 piezas de baterías de 12 volts. Y prácticamente la configuración sería la misma. Todos los inversores que estén configurados a la misma red tendrán comunicación entre sí en corriente. Entonces, si dan cuenta, los primeros dos están configurados a la primera línea, los segundos dos a la segunda línea y los terceros están configurados a la tercera línea. Y cuando se realiza el paraleleo, pues prácticamente a la salida tenemos la misma salida hacia las cargas, ¿no? En este caso, se configuraría el primer inversor como 3P1 en el parámetro 23, 3P2, 3P3, ¿no? Recuerden que los cables de comunicación siempre tienen que ir entre todos los inversores que comparten el mismo banco de baterías y los cables de corriente solamente se van a configurar entre los inversores que comparten las mismas líneas. Bueno, en cuanto a las conexiones de la batería ARC, recuerden siempre que las conexiones se deben de seguir tal cual el sistema modular lo requiere. Los cables también de corriente y de comunicación son muy importantes entre las baterías, ¿sí? De positivo con positivos, negativos con negativos y el cable de comunicación. También recuerden a la salida del puerto PCS, se va a conectar de la salida del puerto PCS de la batería a el puerto BMS del inversor o el puerto CAN del inversor, dependiendo del modelo de inversor que se esté utilizando. Bueno, de igual forma, para todos los sistemas, para el sistema de la batería AX, es un sistema modular que ya no va a requerir un cable de comunicación como tal, pues solamente va a ser un sistema modular que bastante cómodo porque solamente se va a configurar una sobre otra sin tener cables sueltos y ya solamente va a tener salidas al final de la batería para llegar al inversor. En cuanto a las conexiones del ARC-Hub, también recuerden siempre que respetar correctamente la configuración tanto entre el paraleleo y la comunicación, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Sí? Y bueno, otra cosa es de que, bueno, que ustedes saben que por default el ARC-Hub trae su hub de comunicación para realizar la comunicación entre todas las baterías. Además del paraleleo que vamos a realizar entre baterías físicamente con los cables de corriente, el propio ARC-Hub trae un hub de comunicación para la comunicación de los puertos BMS. Por otra parte, la conexión del LAX es muy similar, nada más que la comunicación va a ser independiente, ¿no? Como se muestra en el siguiente diagrama, vamos a poder estabilizar la configuración en paralelo entre los bancos de batería a través del AX Hub, ¿no? La diferencia, pues, es que la comunicación va a ser externa. Vamos a hablar un poquito de algo que nos han pedido bastante, que bueno, hemos visto que han tenido bastante duda, lo vamos a ver de forma rápida, de forma general, y es referente a los generadores.
Sabemos que en algunas áreas remotas, debido a la ausencia de red eléctrica estable, los generadores se utilizan a menudo para proporcionar energía. Ahora bien, a través de un buen diseño y una configuración razonable, un sistema de almacenamiento off-grid, es un sistema híbrido, un inversor cargador sin inyección a red, puede complementarse entre sí con la energía de un generador. Yo les voy a hacer algunas recomendaciones básicas para la correcta configuración y comunicación. Anteriormente les hacía 3, pero ahorita vamos a platicar un poquito de ello. La primera y la más importante es que el generador que estén utilizando, que vayan a seleccionar, la potencia de la salida del generador debe ser superior a la potencia de la carga. Incluso yo les voy a decir, si están utilizando un inversor prácticamente de 3 kilowatts, el generador que estén utilizando debe ser el doble de la potencia, ¿no? Mínimo de 10 kilowatts. Y bueno, la otra y muy importante que muchos han tenido la duda es la configuración del contacto seco. Recuerden siempre que tanto el generador que utilicen debe de poseer un contacto seco, al igual que nuestro inversor, para regir la comunicación. Esto es muy, muy importante, ya que en muchas de las ocasiones se tiene esa duda, ¿no? Sí, entonces tenemos que configurar siempre a través de la comunicación del contacto seco para hacer el encendido o el arranque y parada en automático, ¿sí? Para hacerlo en automático. En este diagrama, pues les pueden observar cómo está constituido. Está un inversor SPF con sus paneles y sus baterías, y también tienen configurado en este caso un generador. Conecta directamente a las terminales y de la comunicación del relay del generador al puerto del dry contact de nuestro inversor. En cuanto a la configuración del inversor, es muy importante considerar dos parámetros, ¿no? Pero prácticamente el parámetro 3, que es el parámetro de carga de entrada de corriente de alterna, que en este caso, si estamos utilizando un generador, lo tenemos que establecer como G, ¿no? En el parámetro 3 del inversor, configuramos como G. Y en cuanto a la configuración de la batería, si se está utilizando baterías de litio, ya lo he comentado muchas veces, recuerden siempre que se tiene que configurar el parámetro 5 como litio y se tiene que asignar un protocolo de comunicación. En este caso sería el protocolo de comunicación L51. Y bueno, recuerden siempre contemplar el contacto seco, ¿no? El puerto de salida del contacto seco es como se muestra a continuación, y es así como prácticamente funcionaría, ¿no? Prácticamente tiene unas ranuras de normalmente cerrado y normalmente abierto, que tiene que coincidir con el generador, para que en dado momento que en la batería detecte bajo voltaje, el generador sepa cuándo entrar, ¿sí? Y una vez que alcance el voltaje de flotación, alcance un voltaje arriba del 20%, pues sepa cuándo salir. Entonces consideren mucho esta información a la hora de utilizar generadores externos con nuestros inversores off-grid. Vamos a hablar también un poco de los parámetros que son importantes, como las configuraciones avanzadas. El parámetro 2, que establece la corriente máxima de carga. En este caso, por default, viene a 60 amperes en baterías de litio. Y bueno, en cuanto al parámetro 23, ya lo comenté anteriormente, si por default va a quedar configurado como APL, pero si vamos a estar utilizando generadores, podemos configurarlo de tal forma que establezcamos el tipo de voltaje de entrada que va a estar recibiendo. Por otra parte, el parámetro 5 es de los más importantes. Si están utilizando baterías de ácido plomo, por default ya viene configurado como AGN, ¿vale? Sí, también podemos, está la opción de configurarlo como flotadas, como FLD o como litio. El litio, pues vamos a configurar litio solamente cuando hay comunicación por BMS. Eso es muy importante también, porque en muchas ocasiones nos han preguntado de que por qué no hay una correcta comunicación. Si una batería de litio requiere de BMS,
Entonces es muy probable que no sea compatible, que no sea de la marca Grover, obviamente es muy probable que nos pida un protocolo de comunicación, el cual no le vamos a poder ofrecer. Por eso es muy importante seleccionar la configuración de litio siempre y cuando exista comunicación por BMS, ¿vale? Y bueno, también está la opción de User Default o USE, que los valores de carga van a estar definidos por el usuario. Prácticamente ustedes lo van a poder configurar de acuerdo a las características de cada batería que estén utilizando. Y siempre y cuando cumpla con los requisitos del inversor. Las conexiones prácticamente entre las baterías de litio entre sí. Recuerden, ya como último comentario, que siempre se debe de configurar el parámetro litio, el parámetro 5, y se debe configurar el protocolo de comunicación correspondiente. Hay otros parámetros importantes que vamos a estar platicando, vamos a estar viendo, igual que los tengan referencia. Está el parámetro 12, que establece el punto de estado de carga, el parámetro 13, que establece el punto de estado de carga de regreso a modo batería cuando se selecciona como SBU o Solar Field, ¿no? Por default ya vienen preconfigurados con un porcentaje. En cuanto al parámetro 21, es el corte por bajo, por estado de carga, muy importante, por default viene a 20%. Lo pueden configurar, lo pueden aumentar a criterio, pero bueno, como recomendación al 20% está muy bien, ¿no? Considerar. Este parámetro 36, que va a establecer la comunicación de baterías con el BMS, pues también es muy importante tomarlo en consideración. El parámetro 6, de autorreinicio después de que ocurra una sobrecarga, lo podemos habilitar o deshabilitar. También el parámetro 7 es muy importante, que es el autorreinicio cuando ocurra una falla por sobretemperatura. Este parámetro 8 es voltaje de salida, que lo pueden configurar, ya lo vimos, está por default a 120 volts y pueden también arreglarlo a depende del criterio de instalación, ¿no? El parámetro 9, frecuencias, el parámetro 10, que prácticamente establece el número de baterías que se tienen conectadas en paralelo. Y bueno, está el parámetro 11, que establece la máxima corriente de carga a través de la red. El parámetro 12, que establece el valor de voltaje de regreso a la red cuando está seleccionado también como SBU o Solar Field, ¿vale? El parámetro 13, que es el valor de voltaje de regreso al modo de batería cuando se selecciona SBU. Todos estos ya están preconfigurados y únicamente vamos a poder configurarlos acorde a recuerden siempre que vamos a poder configurar siempre y cuando cumplan con los requerimientos del inversor y número 2, tengan una previa autorización tanto por el soporte técnico como por el distribuidor o por nosotros, ¿no? Que les apoyemos en realizar la configuración. Otro importante es el parámetro 18, lo estamos viendo rápidamente, que establece prácticamente el bypass de sobrecarga, ¿no? Cuando está activado, la unidad pasará a modo línea. Cuando una sobrecarga ocurra, en el modo de la batería, ¿no? Es muy importante también porque lo hemos visto, luego nos han preguntado, de, oye, mi inversor se apagó, pero no, prácticamente lo que ocurre es que pasa a hacer el bypass de sobrecarga, ¿no? Pasa a modo línea. Y bueno, el parámetro 19, 20 y 21 establecen prácticamente los valores de voltaje del BOC, de voltaje de flotación. Estos parámetros solo lo vamos a poder configurar cuando seleccionemos la configuración de parámetro 5 como litio. Y bueno, perdón, como user default, como se ha definido. Y acorde, aquí mucho cuidado, aquí nos vamos a estar haciendo mucho hincapié en que todos estos valores se van a configurar sola y únicamente si el soporte técnico ya se los ha preautorizado con anterioridad o con anticipación, perdón. Vamos a platicar rápidamente de lo que son algunas de las soluciones de problemas más comunes. Creo que este es un tema muy importante porque frecuentemente sucede de que no saben dónde ver o dónde
En el manual no estabiliza como tal una aclaración de cada uno de los errores y por eso es que me gustaría platicar un poquito. Antes de ellos, es importante que conozcan también cómo están constituidos los inversores. No vamos a verlo a detalle, nada más para que comprendan que cuando un error se manifiesta de forma permanente, existe la posibilidad de que alguna de las tarjetas que constituyen los equipos se haya dañado, ¿no? Se dañase. Y esto, pues prácticamente requiere, o para la mayoría de los casos, ¿no? Ustedes ya lo han visto, ya lo han vivido, un reemplazo de tarjeta, ¿no? Entonces, si aparece el error, por ejemplo, 81, que es un error constante, un error 09, frecuentemente ya sabemos que probablemente sea la mainboard o la control board que esté presentando el daño, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, hay un error muy común que ustedes ya lo conocen también, o algunos de ustedes ya lo conocen, que es un fallo de comunicación, y esto va más relacionado con la tarjeta de control, que prácticamente, con la COMBOARD, pero que prácticamente estabiliza la comunicación. Sí, hay un ejemplo que, bueno, voy a poner un ejemplo claro. En la actualidad, por ejemplo, nos ha reportado mucho que hay fallo de comunicación porque adquirieron baterías de, de litio de nuestra marca ARP, pero los inversores son de los modelos viejitos. Entonces no hay comunicación y forzosamente requiere de un reemplazo de tarjeta. Hay otros errores o solución de errores que vamos a poder visualizar en las siguientes diapositivas. Recuerden, esta presentación se les va a presentar o se les va a compartir después. Van a poder ustedes verlo con más detalle. Yo les voy a platicar de los más importantes, de algunos de los que más se han manifestado, ¿no? Los que más reportan. En primer lugar, tenemos el fallo de ventilador atascado. Cuando este código de error se manifiesta, bueno, hay varios procedimientos que podemos hacer antes de tener un diagnóstico firme, ¿no? Si el error se manifiesta de forma intermitente, aplicar factory reset podría ser una solución, un reseteo a monofábrica, ¿sí? Este reseteo prácticamente lo tienen que hacer con ayuda ya sea de nosotros o con el apoyo de su distribuidor. Si el error continúa, otra de las alternativas que podemos utilizar es verificar la última versión que tiene y actualizarlo a su última versión, que probablemente la requiera. Si el error continúa de haber hecho las pruebas antes mencionadas, lo que podríamos hacer es verificar si el ventilador está atascado. Destaparla, bueno, enviar prácticamente ustedes como instaladores, como usuarios, enviar el equipo a revisión con su distribuidor y prácticamente ahí ya tenemos que hacer una inspección interna, verificar si los cables del ventilador o del ventilador a la tarjeta principal están desconectados y si en algún momento se requiere, puedes realizar un reemplazo, ¿vale? Así como este código de error, ¿sí? Están varios, ¿no? De los más importantes que voy a mencionar son estos dos, que prácticamente son muy comunes, ¿no? Que nos reporten que el inversor detecta el error 04 o 03 por bajo voltaje o alto voltaje. Prácticamente lo que tendríamos que hacer es asegurarnos previamente que los voltajes estén dentro del rango, que no estén por debajo de los 44 volts y que no esté excediendo los 60 volts. Si está excediendo los 60, bueno, si no está excediendo los 60 volts y el error continúa y sabemos que estamos utilizando baterías de litio, pues confirmar los parámetros antes mencionados, que es el 19 y el 20, para confirmar si son apropiados, ¿vale? Otro de los errores muy comunes es el error número 6, output voltage is low. Entonces, siempre verifiquen que si se tienen cargas conectadas de alta potencia, desconectar una de las posibles soluciones es hacer un recomisión, prácticamente apagar completamente el inversor, desconectar todas las cargas y volver a encender para ver si el error persiste. Si en algún punto el error persiste, pues ya les comenté que probablemente exista un daño en el equipo y se requiere asistencia a través de su distribuidor. Otro de los códigos importantes que hemos visto es el 8, que es el bus capacitor voltage high, o el voltaje del capacitor bus está muy elevado. Pues verificar prácticamente el voltaje de las baterías no sea muy alto, checar que la configuración, si estamos utilizando baterías de litio, sea correcta, el parámetro 19 y 20, y bueno, etcétera, ¿no? Aquí ustedes pueden verificar y pueden visualizar cuáles son los errores más comunes y cómo podemos
prácticamente qué podemos hacer para corregirlo. Antes de finalizar, les recuerdo, les vamos a estar compartiendo la liga con la presentación, y de igual forma vamos a estar compartiéndoles el catálogo de nuestros productos. Igual ya eso lo va a compartir mi compañero Jorge en el chat, mi compañero Eduardo. Y me gustaría, antes de finalizar, platicarles un poquito referente al proceso de soporte técnico tanto en México como en Latinoamérica. Hemos escuchado, hemos sido parte de un fallo de comunicación muy grande, porque frecuentemente intentan comunicar con nosotros para resolver la mayor parte de sus dudas, pero recuerden 100% que el Grow prácticamente no da asistencia directa a usuarios finales o instaladores. Todo lo tenemos que hacer a través de nuestros distribuidores. Eso es muy importante para que exista una resolución más rápida y una buena comunicación. Recuerden siempre estar en constante comunicación con sus distribuidores. Estamos invirtiendo bastante en capacitaciones y para que ellos, estamos seguros que ellos les pueden resolver más del 90% de sus dudas. En algunos casos que sea específico, pues ya no vamos a poder apoyarlos ustedes y en conjunto con su distribuidor. Pero siempre recuerden que para llevar a cabo el proceso de soporte técnico, primero tienen que estar en constante comunicación con su distribuidor. El distribuidor prácticamente les tiene que apoyar en resolver la mayor parte de las dudas que tengan. Si en algún momento el distribuidor, digamos, si fuese un caso extraordinario o extra a los básicos, pues entonces ya traía el equipo de soporte técnico de Grow para apoyarlos a resolver cualquier tema que tenga una complicación mayor, ¿sí? Y bueno, otra cosa importante que mencionar es que siempre recuerden seguirnos. Vamos a estar en un futuro no muy lejano, en conjunto con mi compañero Eduardo, vamos a estar programando entrenamientos presenciales, vamos a estar organizando nuevos entrenamientos que le van a poder ayudar a entender de mejor forma la configuración e instalación de nuestros dispositivos. Con esto, pues prácticamente estaría finalizando esta presentación. Igual vamos a esperar unos 5 minutos más para poder responder algunas de sus preguntas, si tienen algo más. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas, en Facebook, Instagram, Twitter. Aquí les comparto igual y les presento de igual forma nuestros compañeros que integramos el departamento de servicio, ¿no? en México y Latinoamérica. Mi compañero Jorge, que está en mi chat, que es el soporte técnico para México, Gerardo Hernández, nuestro soporte técnico para Latinoamérica, y su servidor para Latinoamérica. Mi compañero Eduardo, que también nos acompaña en el chat, que es nuestro gerente de marketing y especialista de producto. Igual, Eduardo, no sé si quieres agregar algo más. Gracias, Carlos. Bueno, aquí he estado respondiendo la mayoría de preguntas y voy a responder las últimas que quedan, que ya no las he podido escribir. Manuel Reid nos pregunta dónde pueden descargar los últimos firmware. La actualización de los equipos, que realmente no es una situación que ustedes tengan que hacer forzosamente. Solamente si se llega a presentar algún inconveniente, es uno de los procedimientos que hacemos con el equipo, ¿no? Y eso ya lo hace directamente soporte, ¿no? No lo hacen los distribuidores, lo hacemos nosotros, ¿no? Y bueno, Carlos ya les explicó la cadena de comunicación. Nos preguntan qué tipos de cables se pueden utilizar para las conexiones de comunicación entre los SPFs. Los inversores SPF, como las baterías, ya traen en la caja los cables de comunicación, entonces no necesitan cableado extra. A ver si me apoyas con esta pregunta, pero en el chat, Jorge o Carlos, buscan un distribuidor allí en el sureste de México. Déjenme ver qué otra pregunta.
Ok, veo que hay varias preguntas ya de distribuidores y algunas que son de problemas en específico. Les comento, la plataforma aquí guarda todas sus preguntas, ¿no? Si ahorita no las respondemos, les enviaremos un mail y lo seguimos platicando por correo. ¿Por qué no por qué no hablamos de las baterías Hope? Las baterías Hope también las tenemos disponibles, pero realmente no es una batería que se esté vendiendo activamente en la región. Por cuestiones de que puedes hacer tamaños de almacenamiento mucho más grandes con las baterías AXE o con las baterías ARK, por eso no lo hablamos el día de hoy. En algunos otros países como Argentina, por ejemplo, que tienen otro tipo de red, y hoy no hablamos de Argentina, ahí pues sí están disponibles las Hope, ¿no? Se utilizan mucho. La salida del DBM entran a un DBM, inversor SPF DBM, se le pueden conectar 2 líneas, ¿no? Y a la salida va a tener 2 líneas igual y un neutro, ¿no? Nos va a dar una salida 240 volts entre líneas y entre el neutro, cada línea va a tener 120 volts de referencia. Aún no tenemos un software de dimensionamiento. Para el dimensionamiento, por ahí hay un webinar que se los voy a compartir ahorita en el chat, en el que menciono, sí, en el que hablamos un poquito acerca de dimensionamiento, se los acabo de enviar. Y si tienen algún problema quizá para sus primeros diseños, ¿no? y requieren soporte, los distribuidores saben cómo hacer el dimensionamiento, entonces ellos los pueden apoyar con sus primeros diseños en lo que van aprendiendo. Pero sí les recomiendo que ustedes hagan los diseños. No es tan fácil como un diseño de un inversor interconectado, porque tienes que ir a sitio, tienes que levantar cargas y saber cuánto almacenamiento vas a requerir, ¿no? El resto de preguntas, no se preocupen, las vamos a responder por correo. Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado el webinar. Las redes sociales que tenemos son Growat Latam. Ahí vamos a compartir los próximos entrenamientos presenciales que hagamos y más información acerca de nuestros productos. Si quieren ver fichas técnicas y más cosas de los productos, la página Growat MX es precisamente para países como aquí México, como Centroamérica, Colombia, Ecuador. Si hay algún instalador de alguna otra región como Perú, Argentina, Chile, la página G-Inverter tiene nuestros equipos que son compatibles con su tipo de red, ¿no? Y bueno, les agradecemos a todos por estar aquí. No se preocupen, con sus preguntas están registradas y se las vamos a ir respondiendo en este par de días, ¿no? Espero que tengan una excelente tarde y que les haya servido el webinar. Excelente tarde. Gracias a todos y bonita tarde.